Buenos días en Buenos Aires, buenas tardes en París. Según de qué lado del Atlántico estén, mi nombre soy Patricia Pellegrini y soy la actual presidente de la Asociación Marianne. Marianne, ¿qué es Marianne? Para los que no nos conocen, es una organización de mujeres franco-argentinas. Somos profesionales referentes en diferentes áreas de acción. La asociación nació en 2010 con el patrocinio de la Embajada de Francia, con el objetivo de promover las relaciones entre Francia y Argentina, a través de mujeres, de negocios, en las ciencias, las artes, la cultura, lo político y lo social. La asociación tomó su nombre de la figura de Marianne, que es el busto alegórico que simboliza la República de Francia y los valores republicanos de liberté, égalité et fraternité. Actualmente contamos con 160 socias y algunos socios, porque entre nuestros objetivos está promover la mixité, es decir, una sociedad donde hombres y mujeres trabajen juntos en todas las áreas de la sociedad. En 2019 creamos lo que llamamos Marianne Chapitre France. Es un capítulo de nuestra asociación que está liderado por Florence Pinot de Villechenon, que hoy va a ser nuestra coanfitriona, y que nuclea a las socias que viven y desarrollan su actividad profesional en Francia. Justamente Florence la lidera y hoy vamos a inaugurar un espacio creado por Chapitre France, que es lo que dimos en llamar este regard croisé o miradas cruzadas, donde van a dialogar dos socias de nuestra asociación, dos Marianne, Florence Pinot y Luisa Corradini. Florence es franco-argentina, es profesora asociada y directora académica para América Latina en la ESCP Business School. Posee un doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Paris 7, y sus áreas de especialización son las dinámicas de negocios y de cooperación de Europa y América Latina, los grandes proyectos culturales y las estrategias de soft power. Desde 2002 es directora de CERALE, Centre d'études et de recherche d'Amérique latine, Europe. Ha llevado proyectos de cooperación con la Comisión Europea, dos programas Alfa, y con la Fundación EULAC, que es la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe. Lidera nuestro Chapitre France, y queridas Florence y Luisa, les queremos agradecer muchísimo que estén con nosotras desde París. Les recuerdo a todos los que están participando de este regard croisé, que por favor tengan sus micrófonos cerrados, van a poder escribir sus preguntas y participar a través de la herramienta del chat. Nos están asistiendo técnicamente Susan Sáenz, Florencia Freire y la socia María Cornide. Ellas van a recoger las preguntas que ustedes tengan, se las van a ir transmitiendo o haciendo llegar tanto a Luisa como a Florence, y al final de la conferencia, 5 minutos o 10, depende un poco de la extensión, esas preguntas van a ser contestadas. Querida Florence, te cedo la palabra, bienvenidas y muchas gracias a todos por estar participando de este encuentro. Bien, muchas gracias Patricia por tu introducción. La verdad que es un gran placer compartido con Luisa esto de animar este primer encuentro de miradas cruzadas que nos ofrece la digitalización. Así que vamos a aprovecharla. Me cabe ahora entonces presentarla a Luisa Corradini, nuestra principal oradora. Vamos a organizarnos del siguiente modo. Luisa va a hacer una primera reflexión con lo esencial de su mensaje y luego haremos algunas preguntas y las completaremos con las que emanen de la audiencia. Luisa es periodista desde 1980, tiene una gran experiencia internacional en el mundo audiovisual y de la prensa escrita, donde ocupó cargos de responsabilidad. Es políglota, socióloga, doctorada en historia,
y actualmente corresponsal del diario La Nación en Francia, desde donde cubre la Unión Europea y los grandes conflictos regionales. Como analista política, lo que es interesante es que Luisa colabora con CNN, con Deutsche Welle TV, con la televisión francesa. Se incorporó en 1990 a Radio France International, donde ocupó el puesto de jefe de redacción adjunta hasta su partida en 2010, y trabajó también para otros medios como el Correo de la UNESCO o la Latin American Newsletters. Y lo que es interesante en el perfil de Luisa, que además le brinda toda su profundidad, es el hecho de que también está comprometida en la enseñanza y en la formación, puesto que trabajó para el Ministerio Francés de Relaciones Exteriores formando periodistas en diversos países de América Latina, África y Medio Oriente. También trabaja con École du Journalisme de Lille y para el sistema de las Naciones Unidas. Así que muy orgullosos, Luisa, con contar con tu visión y con tu experiencia y expertise a la vez hoy. Tienes la palabra. Muchas gracias, Florence. Soy yo la que estoy absolutamente encantada y es un gran honor participar, inaugurar este nuevo ciclo de Regards Croisés y ponerme en contacto con la gente que participa de esta conferencia, aunque no sea por este medio y a la distancia. Sería mucho mejor hacerlo personalmente, pero bueno, pandemia obliga. ¿Y por qué propuse hablar de la Unión Europea en este primer contacto? Cuando hay absolutamente tantos temas para hablar, porque después de cubrir el bloque durante casi 30 años como periodista europea y después como corresponsal de La Nación, llegué a la conclusión de que el avance cultural de Estados Unidos no se limita solo al cine o a los productos de consumo. Esa influencia también se produce en una visión del mundo que transmite la prensa anglosajona en general, retomada por el periodismo latinoamericano, por la simple razón de que es más fácil leer en inglés que en francés, en italiano o en alemán. No es una visión equivocada, pero a mi juicio es una visión parcializada. La idea de que la Unión Europea es un conjunto de países que jamás consiguen ponerse de acuerdo, incapaz de salir de la parálisis y enfrentada todo el tiempo entre el norte y el sur, es, a mi juicio, como la espuma de la cerveza, como un teatro de sombras chinos donde una cosa es lo que se ve y otra cosa es la realidad o lo que pasa en bambalinas. Cada vez que un argentino me habla de otra vez no consiguieron ponerse de acuerdo, respondo, si en nuestra propia casa con frecuencia no conseguimos perdón, ponernos de acuerdo con nuestros maridos o nuestros hijos, es fácil imaginar lo que debe ser conseguir consenso entre 27 países, antes 28 con Gran Bretaña, con historias, intereses, economías, situaciones internas diferentes, con dirigentes que inevitablemente están pensando siempre en las próximas elecciones, en sus propios agricultores, en sus pescadores, en sus industrias turísticas. Y acabo de decir la palabra clave, consenso. La Unión Europea no funciona sin consenso y son maestros del consenso. Que tome una semana, que tome un mes, que tomen 3 años, las cosas se hacen siempre por consenso. Esto explica que muchas veces sea tan difícil. En realidad, como bien decía Florence Pinot ayer cuando preparábamos esta reunión, Europa da la impresión de que solo es capaz de crecer en las crisis. Yo agregaría más bien que los europeos son capaces de tomar decisiones absolutamente espectaculares en momentos de crisis, porque es cuando todos recuerdan el valor de este espacio único en el mundo, de libertad, de democracia, y a pesar de algunos desobedientes, de respeto de los derechos humanos, un bloque poblado por 446 millones de habitantes en Gran Bretaña, que hablan 24 lenguas oficiales diferentes, y que con 12 billones de dólares de PIB es la segunda potencia económica del mundo detrás de Estados Unidos y delante de China. Y sí, malos o buenos, grandes o chicos, los países europeos siempre llegan a un acuerdo, cuando las pepas queman sobre todo.
simplemente porque todos saben que en este mundo desordenado y poblado de locos y de gigantes voraces, la única respuesta social, económica y hasta sanitaria, como acabamos de comprobarlo este año, es la unión. Una cosa es verdad, sin embargo, alcanzar este consenso es siempre un trabajo infinito, como dije hace unos minutos. Una cualidad que, excepción hecha de las viejas democracias, no es moneda común en la mayoría de los gobiernos nacionales de este planeta, lamentablemente. Ya lo habrán adivinado, a título personal soy una europea convencida, pero como historiadora y especialista en relaciones internacionales, la verdad es que aplaudo todos los días a aquellos que fueron capaces de inventar un sistema que supo lograr que este continente viviera por fin en paz y en prosperidad. Y como además soy periodista, quise demostrarlo a través de algunas pruebas concretas, que voy a evocar rápidamente porque así no nos eternizamos. La mejor y la más reciente de ellas es que la Unión Europea se apresta a lanzar este mes, por primera vez en su historia, un gigantesco plan común de reactivación de unos 750.000 millones de euros para hacer frente al derrumbe económico provocado por la pandemia. Pero como si esto fuera poco, fueron Alemania y Francia, tradicionalmente considerados el motor de la construcción europea, los autores de ese plan. Que lo haya hecho Francia no tiene que asombrarnos, esos gestos de solidaridad europea suelen estar en su propio ADN, pero que Alemania haya aceptado una parcial mutualización de la deuda, que Angela Merkel, llamada generalmente Madame No del bloque por su intransigencia ante los excesos presupuestarios de los países del sur de Europa, haya aceptado compartir las deudas provocadas por el COVID, es absolutamente excepcional. Es verdad, hay grandes resistencias entre los países del norte, autodenominados los frugales, a la cabeza de los cuales está el primer ministro holandés Mark Rutte. Y por supuesto los países del sur, especialmente España e Italia, que han sido los más afectados por la pandemia. Pero conociendo cómo funciona el bloque, estoy casi segura de que Merkel, que acaba de asumir la presidencia rotativa del bloque, ya sabe cómo proponerle a cada uno de los socios europeos lo que le conviene en este acuerdo, y tampoco dudo un segundo de que lo conseguirá. Otro episodio gravísimo en el que los europeos consiguieron ponerse de acuerdo fue durante la crisis del euro en 2010, resultado de la crisis financiera de 2008 originada en Estados Unidos. En Europa, esa tormenta se convirtió rápidamente en una crisis bancaria y de la deuda soberana que terminó afectando toda la economía real. Resultado, el bloque entró en la peor recesión de su historia, esto fue antes de la pandemia, lo que desgraciadamente profundizó la desconfianza de sus ciudadanos en las instituciones europeas y alentó, por supuesto, todos los populismos y los extremismos. Sin embargo, los europeos fueron capaces de tomar sólidas decisiones políticas para contener esa crisis, para preservar la integridad del euro y evitar peores consecuencias. Por ejemplo, reglamentó aún más el sector financiero y bancario, mejoró la gobernanza económica, creó un pararrayo financiero destinado a proteger la zona euro, y toda una serie de medidas que sirvieron incluso ahora, porque además del plan de reactivación de 750.000 millones de euros en empréstitos que va a lanzar la Comisión Europea, el bloque también va a utilizar en este caso 450.000 millones de euros más suplementarios provenientes de ese famoso MES, o Mecanismo Europeo de Seguridad, que fue creado en aquel momento, en 2015. Como ahora, fueron horas y horas de reuniones y negociaciones entre líderes políticos responsables de la Comisión Europea en Bruselas, sherpas de cada uno de los presidentes de los países del bloque. Cada día la prensa en general anglosajona y algunos europeos, es verdad, anunciaron que todo había fracasado y que, como siempre, los europeos eran incapaces de llegar a un acuerdo. Sin embargo, no fue así. La crisis de la inmigración en 2015 fue diferente y también muy grave. Demostró además que, ampliándose hacia los países excomunistas del este, el bloque había entrado en una nueva realidad ideológica donde el profundo apego a la democracia liberal y a los derechos humanos defendidos por Occidente no eran compartidos por todos.
históricamente desacostumbrados a la presencia de extranjeros, saliendo apenas de las penurias del régimen comunista. Los pueblos de esos países vivían como algo insoportable la idea de recibir indocumentados en forma masiva. Las discusiones, divergencias y hasta enfrentamientos en torno a la necesidad de fijar cuotas de acogida para cada uno de los países del bloque fueron eternas. Todo acompañado de un avance feroz de la extrema derecha y los populismos en el continente, que utilizaron el miedo al extranjero para alentar el desencanto de las clases populares europeas, que además sufrían en ese mismo momento el azote de la crisis financiera de los 10 años anteriores. Sin embargo, aquí también los europeos fueron capaces de hallar una solución, mala probablemente, como por ejemplo pagarle al presidente turco Erdogan para que cierre sus fronteras y conserve en su país a los miles de indocumentados que hacían la ruta de los Balcanes. Eso se ha convertido ahora justamente en un instrumento del presidente turco para amenazar a los europeos cada vez que dicen no a sus pretensiones de convertirse en el próximo sultán, o viola alegremente los derechos humanos en su país. Pero mal o bien, todos los países terminaron por aceptar esas famosas cuotas. El bloque pasó a acuerdos con la mayoría de los países de origen de los emigrantes para contener esas partidas, e incluso aumentó su presencia en aguas del Mediterráneo. Ahora veremos en los próximos meses, una vez que se vuelvan a abrir las fronteras exteriores de Europa, cómo evoluciona esa situación, que también depende de la situación militar y política del norte de África, y en particular de Libia. Por fin quisiera hablar 2 minutos del Brexit, primer país que decidió dejar la Unión desde que la Unión Europea fue creada en 1957. Gran Bretaña lanzó un proceso absolutamente dramático e inédito tanto para ellos como para el bloque, con una enorme diferencia. Mientras el resultado de ese referendo dividió y enfrentó durante 4 años, y todavía hoy, a los británicos pro y contra Brexit, los 27 países del bloque que quedaron adoptaron desde el primer día una actitud ejemplar de unidad, mesura y tolerancia que dejó boquiabiertos incluso a los más euroescépticos. Como un solo hombre, los europeos pusieron el proceso en manos de Michel Barnier, jefe negociador fuera de serie, que nunca en estos 3 años y medio dejó de defender las líneas rojas que había establecido el Consejo Europeo el día después del referendo. En todo ese tiempo, mientras los británicos cambiaron una y otra vez de ministro, el Parlamento y los partidos políticos quedaron paralizados por las divisiones y los fantasmas independentistas volvían a aparecer en el Reino Unido, la Unión Europea actuó en forma imperturbable, sin cambiar una coma de su discurso. A pesar, naturalmente, de que mientras algunos países como Holanda o incluso Alemania rogaban al cielo que el Brexit fracasara, otros, cansados de la ausencia de, ¿cómo llamarlo?, espíritu europeo de Londres, pretendían que ese proceso se terminara rápidamente. Naturalmente siempre queda algún problema de fondo, pero que en este caso yo no lo atribuyo a la Unión. Angela Merkel lo definió muy bien esta semana en una entrevista cuando dijo: hasta el momento no conseguimos probar 100% a nuestros pueblos que el modelo liberal democrático se está imponiendo, y eso me inquieta. Para ella, que nació en Europa del Este, en Europa comunista, la victoria de la democracia liberal sobre el comunismo solo fue, dijo, una parte de la verdad. Porque entre tanto, subraya, hubo la guerra de los Balcanes, el terrorismo islamista, el fracaso de las primaveras árabes, y sobre todo el desafío chino, que demuestra que un sistema político totalitario puede llevar también a un éxito económico. Pero yo creo que esa duda expresada por uno de los dirigentes más respetados del mundo al frente de la primera economía de Europa demuestra la sensación de fragilidad que prevalece no solo en la Unión, sino en la mayoría de las democracias occidentales. Y que se explica sobre todo por la profunda crisis política que atraviesa Estados Unidos con Donald Trump en la Casa Blanca, que ha hecho tambalear unos principios que parecían inalterables hasta que llegó el multilateralismo, la alianza occidental, la cooperación transatlántica y tantas otras cosas.
Pero esa no es, a mi juicio, la única causa. Europa también se ve agitada desde hace algunos años por la fragilización de los partidos tradicionales, por el aumento de los extremos y de los populismos, la resistencia a la inmigración, e incluso, como sucedió en Francia recientemente, por violentas protestas populares. En este terreno también los dirigentes europeos son conscientes de la situación y buscan desesperadamente la forma de renovar sus sistemas democráticos fatigados, que han dejado, como todos sabemos, de atraer a las jóvenes generaciones. Sin embargo, esta pandemia que sacudió al mundo como ninguna otra reveló el valor de ese modelo que nadie imaginaba tan resiliente. Yo no sé si esa palabra existe, pero ustedes saben lo que yo quiero decir. Entre China, que se vanagloria de haber sabido administrar la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, pero sin transparencia y cometiendo graves violaciones a la libertad, y Estados Unidos, donde la libertad de expresión no tiene límites, pero la gestión caótica de la crisis sanitaria desbordó los hospitales y sumergió a millones de trabajadores en una espiral de desempleo sin red de seguridad. Yo pienso que el sistema de democracia liberal defendido por Europa es probablemente la mejor de las alternativas, porque concilia por un lado libertad de debate y por el otro lado red de seguridad. Eso es todo. Ahora le dejo la palabra a Florence, que tal vez quiera hacerme algunas preguntas sobre todo esto que tal vez no fue tan claro. Muchas gracias, Luisa, por tu concisión y por el arte de dejar plantado un poco los grandes temas y desafíos que nos esperan. Bueno, yo tampoco, ustedes saben que a veces en los debates se elige a una persona que piensa A y un contrincante que piensa B. En nuestro caso, el problema o la suerte, o como querramos llamarla, es que yo también soy una europeísta convencida. Y les voy a hacer un aveu, una confesión. A fines de enero, cuando se confirmó que Gran Bretaña saldría de la mano de Boris Johnson, fue uno de los días más tristes para mí. Y ese día decidí llevarlo a mi marido a la Philharmonie de Paris porque se tocaba la 9ª Sinfonía. Y ustedes saben que el himno a la joie es el himno de Europa. Entonces eso fue algo muy fuerte. Discúlpenme la emoción. Así que estamos entre dos europeístas, pero que además venimos las dos del área de la historia, de las relaciones internacionales, y en nuestras profesiones nos toca bucear en estas aguas confusas de las decisiones, en las que a veces, como tú dices, Luisa, alguien le pone el toquecito final a la punta del iceberg, pero no se entra en las profundidades del debate. Antes de seguir, quiero agradecer la presencia de Aude Maillot-Colich, nuestra embajadora europea en Buenos Aires. Chère Aude, soyez la bienvenue. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous voir ou à vous écouter. Es un gran honor tenerla aquí en este debate. Bueno, Luisa, tú planteaste bien la cuestión de la dupla franco-alemana. Sabíamos que ya venía de la época de Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, luego tomaron el relevo François Mitterrand, Helmut Kohl, y hoy tenemos esta dupla entre una canciller que está terminando su mandato y un presidente francés mucho más joven, pero tenemos esta dupla Macron-Merkel. Y tenemos, según tengo entendido, un Consejo Europeo Extraordinario el 17-18 de julio. Extraordinario significa que estamos fuera del ritmo previsto, para finalmente ponerle, entiendo yo, firma a este gran plan y ver si esta proposición franco-alemana qué tanta fuerza tiene y si finalmente va a haber condicionalidades que la van a limitar. ¿Qué comentarios te espera tú como periodista, Luisa? ¿Qué esperas de esta próxima secuencia 17-18 de julio, que va a llevar, supongo, Charles Michel como presidente del Consejo Europeo, y él estará preparando ya ahora el terreno? Naturalmente yo estoy absolutamente segura que van a llegar a ese acuerdo.
con tantos años de experiencia, sabiendo cómo funcionan estas cosas, quizás se eternicen un poco las discusiones, durante ese Consejo Europeo tendremos que esperar los periodistas un día, una noche, otro día, otra noche, y de todas maneras yo estoy segura de no quemarme las manos si digo, pongo las manos en el fuego, en que ese acuerdo se va a conseguir. Esta semana el presidente Macron, durante esta breve exposición que hice, yo contaba que el líder de los que resisten más a este proyecto, a una parcial mutualización perdón, de la deuda europea, es Mark Rutte, el primer ministro holandés. Esta semana el presidente Macron fue a La Haye, donde reside Mark Rutte, y cenó con él. Por supuesto nadie lo supo. Fue una cena muy amena que además se produce con mucha frecuencia. Esto es una costumbre entre todos los líderes europeos. Están las reuniones oficiales, están las cumbres periódicas establecidas, como sucede por ejemplo con Alemania periódicamente, y están por supuesto esas reuniones de mano a mano que nadie cubre y que nadie conoce. Cenaron en un restaurante muy lindo, una antigua carnicería hecha restaurante súper a la moda, y aparentemente Mark Rutte dio su acuerdo para seguir adelante con este proyecto. Por supuesto que siempre hay retoques, por supuesto que esta es la esencia de conseguir consenso. Yo te doy, tú me das. A lo mejor no te doy dentro del marco de esta negociación, pero te doy en el marco de otra cosa, de la política agrícola común, en fin, hay infinitos sectores. Pero yo estoy absolutamente segura de que esto va a terminar como tiene que terminar, con esa mutualización de la deuda para sacar al bloque del marasmo y para, por supuesto, beneficiar sobre todo a los países del sur de Europa. Luisa, y hablando de las personas, porque nunca olvidemos que detrás de estados hay jefes de estado o de gobierno, y detrás de los jefes hay personas, ¿no es cierto?, que tienen sus tropismos, a veces que no corren por el carril de la afinidad política stricto sensu, ¿no? ¿Qué dirías, qué opinión te merece a ti cuando tienes que cubrir Europa para la mirada argentina, para la nación? ¿Qué opinión es reconocido Emmanuel Macron? Se le reconoce una figura de estadista en el, primero digamos en el campo francés y sobre todo en el vecindario. Es curioso, y es una buena pregunta esa, Florence, porque es cierto que lo que se ve en América Latina no tiene muchas veces nada que ver con lo que sucede dentro del marco europeo y mucho menos dentro del marco nacional. En América Latina yo puedo decir que los lectores argentinos, el público argentino está cautivado con Emmanuel Macron. Por todo lo que representa, porque representa un cambio, porque es joven, porque rompió las estructuras tradicionales de la carrera política, etcétera, etcétera. Tú vives acá en Francia y sabes perfectamente que no es lo que sucede acá con los franceses. Hoy acabamos de cambiar de primer ministro después de la pandemia. El primer ministro que se va, Édouard Philippe, tiene muchas más opiniones favorables que el presidente Macron. O sea que son dos mundos diferentes, y diríamos tres mundos diferentes, porque en Europa es exactamente lo mismo, vos lo decís muy bien. La dupla franco-alemana, por ejemplo, funciona porque hay principios que son inamovibles e inalterables, pero no siempre funcionó con una empatía o con una simpatía o con una coordinación fabulosa, porque naturalmente hay gente que se lleva mejor o peor. Angela Merkel no tenía ninguna simpatía por el presidente Nicolas Sarkozy, por ejemplo. Es decir, se le notaba epidérmicamente, e incluso en las conferencias de prensa, que no se llevaban bien, era recíproco. Con Emmanuel Macron no tiene una fabulosa relación, tampoco la tuvo con François Hollande. Ella
Pero eso no tiene nada que ver con las ideologías o con las personalidades. Yo creo que hay objetivos y valores superiores y que los líderes europeos, todos, sacando, como yo dije, algunos desobedientes, en fin, de Europa del Este, que tienen esas fantasías populistas o de extrema derecha o ultranacionalistas, y aún ellos saben perfectamente que la Unión Europea es fundamental para el desarrollo y el futuro de sus propios países. Sí, en efecto. Luisa, hay un tema, supongo que a todos los que trabajamos sobre Europa, que me parece a mí fascinante, es la la suerte de, no contradicción, pero la paradoja que conlleva esta gran aventura de construcción europea, en la que hay un juego, yo lo llamo en francés l'imbrication du multilatéral et du communautaire. Es cómo están imbricados y relacionados íntimamente la dimensión bilateral, todavía muy visible en la política exterior de los países, porque cada país ha mantenido su política exterior y su soberanía en la materia, y al mismo tiempo el hecho de no generar cacofonías con Bruselas. Significa que en el seno de la Unión tenemos a países que de algún modo pueden ver sus veleidades, sus sueños como estados, de algún modo limitados por el corsé europeo, llamémosle corsé, y al mismo tiempo encuentran en ese corsé y en esa dimensión europea una resonancia mayor que si fueran simples países. Creo que eso ocurre para todos, aún para la poderosa Alemania, ¿verdad? Entonces tenemos esa pequeña contradicción. ¿Cómo para alguien que cubre esto permanentemente, para ti como periodista, el tener que prestar la atención a los determinantes internos de la casa, de la política interna, y cómo hay que compatibilizarlos y tironear con Bruselas, ¿es un desafío para un periodista? Es un desafío aprender esa realidad. Una vez que se aprende, se incorpora al análisis y entonces es automático. Y es cierto que hay situaciones o casos extremos, como sucedió con Gran Bretaña, donde los intereses nacionales fueron finalmente muchísimo más importantes que los intereses europeos, pero también todo tiene que ver con el objetivo que cada país tenga para pertenecer a la Unión Europea. Es decir, naturalmente, Gran Bretaña siempre vio en la Unión Europea, a mi juicio, esto es exclusivamente a mi juicio, un gran mercado común, y por eso todo lo que era más allá de mercado común, como por ejemplo la construcción europea, la mutualización de la fiscalización, la mutualización de las deudas, etc., eso era absolutamente inimaginable para los británicos, de manera que se convirtió en una cosa, en un obstáculo tan grande que decidieron finalmente irse. En otros casos es inevitable pensar en todo eso, porque si no se entiende por qué Holanda se opone tan duramente a la mutualización de las deudas, o Alemania, hasta este momento, que es un cambio revolucionario de la actitud alemana, fue que incluyó en su constitución, que tiene incluida en su constitución el déficit cero. Recordemos que Angela Merkel fue recibida en Grecia con la crisis griega, con banderas nazis. El cambio fabuloso de Alemania no solo responde a la Unión Europea, sino que además responde a una necesidad alemana. Absolutamente. De política interna, de economía alemana. Alemania en este momento, sin la Unión Europea, habiendo perdido mercados en el resto del mundo por culpa de la pandemia, de la política de Donald Trump, etcétera, etcétera, no puede seguir adelante. Entonces, todo está absolutamente ligado, unido. Cuando uno trata de hacer la lectura de una política adoptada por un país, inevitablemente tiene que hacer esas dos lecturas a las que vos te referís. ¿Por qué Europa?
cuál es el rol de cada uno de esos dos puntos, es inevitable. Y Luisa, tú mencionaste bastante el Brexit y cómo no mencionarlo, si es una de los grandes temas, y como tú saludo también la firmeza de Michel Barnier. Tenemos el honor de tenerlo como exalumno de nuestra escuela. ESP es un graduado nuestro, como Jean-Pierre Raffarin, y creo que también ha llevado y ha gozado de la confianza y del apoyo, ha sabido conquistarlos, ¿no? de los países vecinos. Finalmente, ¿qué mirada te merece el tema Brexit? ¿Tú crees que finalmente la Europa, a lo mejor dentro de unos 5 años, vamos a poder llegar a decir, ¿es mejor sin los ingleses, sin los británicos o no? ¿O neutro? Yo creo que es un drama para el bloque, por supuesto, es Gran Bretaña, no podemos ignorar que es un drama social, histórico, político, económico, porque la unión hace la fuerza, y el bloque sin Gran Bretaña no es lo mismo que el bloque con Gran Bretaña. No obstante, yo creo que va a ser mucho más difícil para Gran Bretaña que para la Unión Europea, porque no nos olvidemos que Gran Bretaña desde el punto de vista económico exporta prácticamente más de la mitad de sus producciones a la Unión Europea. Entonces, sí, como todo parece indicarlo hasta este momento, Boris Johnson decide que no va a llegar a un deal, es decir, que va a ser una salida no deal a fin de este año, como está previsto, será una catástrofe desde el punto de vista económico para Gran Bretaña, sobre todo después de la pandemia. Yo quiero marcar un punto. Durante la pandemia, ustedes saben que el aspecto sanitario no es un elemento que pertenece a la Unión Europea. Es decir, cada país tiene su propia política sanitaria. La Unión Europea hasta ahora no tenía nada que ver con las políticas sanitarias europeas. No obstante, fue después de un periodo de flottement, digamos, de duda, fue capaz de montar proyectos fundamentales, como por ejemplo unas compras agrupadas de material sanitario, médico, que se necesitaba en distintos países. Eso lo hizo la Unión Europea. Y Gran Bretaña, que todavía pertenece a la Unión Europea hasta fin de año, se negó a participar. Pues, si ustedes leen los diarios, verán cuál es la situación sanitaria de los hospitales del país en este momento, y cómo golpeó la crisis a Gran Bretaña sin la Unión Europea. Es decir, estas son cosas que probablemente Gran Bretaña, todos conocemos la capacidad de Gran Bretaña para asegurar su futuro, pero con la pandemia, más la salida de la Unión Europea, sobre todo si no hay un buen acuerdo comercial, bilateral, antes de fin de año, o el año que viene, ese país va a sufrir muchísimo, enormemente. Y Luisa, ¿a ti te parece verosímil que pensemos en diferentes círculos de Europa o diferentes velocidades, como se suele decir? Porque en realidad cuando uno mira lo que es el espacio de Schengen o lo que es la eurozona, uno ve que no engloba los 28 países, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves eso? Vos hablás de esos proyectos desde hace tanto tiempo de hacer... Es una pregunta que aparentemente nos llega desde la audiencia, sí. Yo no lo sé, muchas veces cuando, por ejemplo, los grupos de vicegrado se ponen necios y quieren violar alegremente los principios europeos, o Polonia, el gobierno ultranacionalista de Polonia, también decide leyes que van absolutamente en contra de los valores europeos. Yo pienso, sí, sería interesante que 2 o 3 países, los grandes países fundadores, pudieran tener una especie de estatus especial. Pero es que ¿acaso ese fue el principio de la Unión Europea? Ese fue el principio de la creación de la Unión Europea. En realidad, el objetivo fundamental de la Unión Europea fue
conseguir la paz en este continente, de una vez por todas, construir la paz, uniendo a todos estos pueblos que vivieron haciéndose la guerra durante siglos y siglos. Está bien hacer una separación en función de los buenos y los malos alumnos de la clase. Yo no estoy tan segura, no lo sé. No, creo que sí, tal vez pensábamos más en la intensidad que cada país o grupo de países puede estar deseando atribuirle al proyecto. Volviendo un poquito a la historia, porque estamos pensando, en el siglo pasado o milenio pasado, da igual, pasamos de la Europa de los 6 a los 9, a los 10, cuando entró Grecia, a los 12 con los países ibéricos, luego los 15 con la entrada de Austria, etc. Y después dimos, en el 2004, que fue un poco, yo les explico a veces a mis estudiantes, fue un poco como si un boa tuviera que digerir y metabolizar un elefante. Hubo ahí en el 2004, creo que fue el 1 de mayo del 2004, entraron 10 nuevos miembros que provenían de la ex Europa socialista, ¿no es cierto? ¿A ti te parece obvio, tú ves una línea divisoria entre, mencionamos un poco tal vez los frugales del norte, los del sur, y a ver, yo te agregaría otra supuesta línea divisoria, los fundadores del oeste y los nuevos que vienen del este? Sí. ¿Tú ves una, sí? Pero hay una división absolutamente fundamental en todo, y eso es por eso que yo creo que es milagroso que se tomen decisiones en la Unión Europea. Y merece ser destacado eso. Naturalmente, es milagroso conseguir consenso entre todos esos países que tienen unas historias tan diferentes, que tienen objetivos diferentes. Porque en realidad los países de Europa del Este, veían efectivamente a la Unión Europea no solamente como un espacio de libertad, sino además la posibilidad de desarrollarse, la posibilidad de viajar, la posibilidad de expresarse libremente. No obstante, y lo vimos ahora con la crisis de la inmigración, uno no borra con el codo o de un plumazo décadas de régimen comunista. Son generaciones educadas en los valores comunistas. Es tan difícil aprender el ejercicio de la democracia. Para nosotros resulta facilísimo, porque nosotros nacimos en un universo democrático, liberal, somos capaces de negociar y negociar y negociar y negociar hasta llegar a un acuerdo. No es así con los países de Europa del Este, esto es inevitable. Y por supuesto, los países del norte son países acostumbrados, ya lo decíamos. Alemania, tomemos Alemania, un país que incluye en la Constitución la prohibición expresa de tener déficit presupuestario. ¿Cómo hace ese país para comprender la situación italiana, que tiene 160% de su PIB de deuda pública? Es una cosa inimaginable. ¿Qué piensa un alemán? Piensa, nosotros tuvimos que pagar la reunificación, tuvimos que reconstruir este país después de la guerra. Tenemos que sacrificarnos, la reunificación se terminó de pagar en 2019. Tenemos que sacrificarnos mañana, tarde y noche para tener una Alemania grande. Y tenemos que pagar por las deudas de los italianos, que según ellos, o los griegos, según ellos se pasan el día en la playa tomando café. No es verdad. Eso es una fantasía, porque los alemanes exportan sus productos a Italia y a Grecia. No en vano, como decíamos hace 5 minutos, Alemania cambia en este momento radicalmente su posición. Absolutamente, en plena conciencia de lo que es bueno para Europa, lo va a ser para Alemania. Pero por supuesto, es inevitable. Y además, hay dos cosas que la gente a lo mejor no vio. Cuando Angela Merkel decidió, durante la crisis del 2015 de los inmigrantes, abrir sus puertas y dejar entrar 1 millón de trabajadores, de indocumentados, no lo hizo, sí,
Lo hizo porque es una mujer de principios, eso no hay ninguna duda, hija de un pastor. Pero además lo hizo para responder al pedido de los industriales alemanes que decían, este país no tiene niños y necesitamos mano de obra. ¿Qué vamos a hacer dentro de 10 años si no vamos a tener mano de obra alemana? Absolutamente. Sí. Angela Merkel no hace absolutamente nada que no sea necesario para su país. Y en este caso hizo exactamente lo mismo y responde a las necesidades de la industria alemana que le pide que haga algo para salvar la industria después de la pandemia. Esto muestra un poco los límites de la metáfora la cigarra y la hormiga, ¿no? La cigarra que canta en el sur, como tú dices, tomando café al sol, y la hormiga norteña, austera, protestante, que ahorra, ¿no es cierto? Muestran cómo no hay ejemplos simples ni soluciones simples para situaciones complejas, ¿no? Luisa, te quería, en la construcción europea nosotros vimos que todo se juega entre la participación de los países que mantienen todo su poder de influencia, de decisión en el Consejo Europeo y la dimensión comunitaria que encarna la Comisión. En ese juego, que inspiró todos nuestros paradigmas de integración, la mayoría de los paradigmas de integración latinoamericanos y notablemente el Mercosur, porque tenemos nuestra presidencia pro tempore, tenemos nuestra secretaría, nuestra Montevideo, que es la Bruselas del Cono Sur. Bueno, nuestra pareja alemano-argentina, me detengo aquí porque uno podría pensar que es Brasil-Argentina, pero sabemos que fue difícil la última cumbre de estos días de Mercosur, pero sabemos entonces que el país hay una presidencia rotativa. Y Alemania, como tú decías, ya asumió anteayer la presidencia rotativa del bloque. A Francia le va a tocar el año que viene, en el segundo semestre, si no estoy equivocada. Y muchas veces uno tiene la sensación de que el país huésped, el país que encarna esa presidencia pro tempore y su gobierno, logran imprimirle algún tipo de sello o de impulso al mandato. Por ejemplo, desde nuestra mirada latinoamericana sabemos que en general cuando es España que tiene la presidencia pro tempore y están las cumbres en Madrid, sabemos en general que los latinoamericanos están todos nerviosos esperando alguna declaración porque piensan, si es España la que tiene la presidencia, va a haber mayor atención a América Latina. ¿Te parece que podemos esperar algo particular de esta presidencia alemana? Bueno, un poco ya contestaste esa pregunta, pero ¿quisieras agregar algo más? Como sello personal de... Tener que esperar un poco, porque en realidad las consecuencias de la pandemia son tan gigantescas dentro del continente que el objetivo de estos 6 meses para Angela Merkel, cuyos desafíos son, la verdad, gigantescos, ¿no? Y de paso, sí. no quiero hacer sexismo barato porque no me gusta, pero yo quiero recordar que en este momento la Unión Europea está prácticamente en manos de 3 mujeres, de Angela Merkel, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es alemana, y de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. O sea que es la primera vez en la historia de la Unión Europea que esos 3 puestos tan fundamentales, lo único que faltaba, y que no lo tenemos, es la presidencia del Parlamento Europeo. Pero bueno, no importa. Con 3 puestos fundamentales es más que suficiente. Eso naturalmente puede llegar a marcar un cambio, pero yo no estoy segura de que Angela Merkel se preocupe demasiado por América Latina en este momento. Recordemos que, bueno, soy injusta totalmente, Angela Merkel siempre se tuvo presente en América Latina, pero quiero decir, dentro de sus prioridades, antes que nada, está el sacar al bloque del marasmo económico en el que lo sumergió la pandemia. Después hay un enorme proyecto de giro ecológico, que es una promesa de todos los líderes europeos durante la pandemia. Ha ido junto una cosa con la otra.
a mí no me parece que tenga demasiado tiempo para ocuparse de este tipo de cosas, sí, la y verdad. creo que tienes mucha razón, porque en relaciones internacionales no tenemos que olvidar que detrás hay personas, como decíamos, y hay una energía limitada. Por más que vos de un lado tengas miles de negociadores en Bruselas versus menos en tal otro país o contraparte externa, pero evidentemente a todos nos pasa de tener un escritorio con pilas de cosas, y hay cosas que están arriba y otras que están más abajo, ¿no es cierto? Antes de, Luisa, propongo que antes de pasarle un poco revista a las relaciones con terceros países o terceros bloques, me gustaría que la audiencia te escuchara, porque es algo que tal vez no se viva con la misma intensidad del debate del otro lado del Atlántico, es el tema de las veleidades, las aspiraciones, los intentos secesionistas, separatistas que vivimos en la Unión, y estoy pensando en dos casos concretos, bueno, no del Brexit en sí, porque ya lo abordamos, pero por ejemplo el caso de un no separatismo, el caso de una Escocia con su primera ministra Nicola Sturgeon, que está deseando permanecer en la Unión, y el caso de una Cataluña que le costó mucho tiempo al gobierno español ser canalizada, le comió 2 años de debate, de elecciones, el caso de una Cataluña con sus veleidades de separatismo del reino español. ¿Cómo? Bueno, naturalmente yo no soy la Unión Europea ni un dirigente de la Unión Europea, pero no les voy a enseñar nada nuevo o a decir nada nuevo si les digo que seguramente en el plano de la simpatía o de la solidaridad, los europeos están mucho más con los escoceses que, quiero decir, con los objetivos independentistas de los escoceses, que con los objetivos independentistas de los catalanes. Eso tiene que ver además con el peso específico de cada uno de los países, pero sobre todo porque Escocia votó masivamente en favor de la Unión Europea. En consecuencia, los europeos no pueden no mirar con simpatía esa nación. De todas maneras, tanto para Cataluña como para Escocia se aplica exactamente la misma regla. Es decir, la Unión Europea no puede aceptar de ninguna manera, reconocer de ninguna manera una separación o una secesión o una independencia de una región, de una nación, de un pueblo, de lo que sea, en la medida en que el miembro, la nación, el país miembro de la Unión Europea no esté de acuerdo. En este caso, Gran Bretaña continúa siendo miembro de la Unión Europea, de manera que Escocia no puede venir a la Unión Europea y decir, señores, nosotros nos vamos a independizar, por favor acéptennos. Es imposible. Y es lo mismo que sucede con Cataluña. Cataluña tiene que tener la autorización de España para poder independizarse en función de los reglamentos de la Unión Europea. O sea que es exactamente lo mismo, se aplica la regla para todo el mundo. Sí, y mejor que así sea, ¿no es cierto? Mejor que así sea, por supuesto. Absolutamente, porque mejor esa ley que la ley del caos, ¿no es cierto? Oh, exactamente. Exacto. Luisa, bueno, sabemos que la política exterior es algo que sigue siendo reservada, tal como la defensa, es área reservada a los estados, a la soberanía de los estados miembros. Esto incluso plantea, tenemos un poco el desafío con la salida de Gran Bretaña para Francia, que va a llevar solita la defensa europea, puesto que es el país más equipado, ¿no es cierto? Esperemos, no conozco los detalles de la negociación, pero que los británicos sigan participando, sobre todo en todo lo que son las expediciones de combate al terrorismo en el Sahel y en otras partes del mundo, pero la política exterior, hasta ahora, cada país tiene su Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene sus embajadas repartidas por el globo. No obstante, y sobre todo en el tema comercial, como sabemos, esto se negocia a nivel de Bruselas,
¿cómo podríamos, sería bueno que dejáramos a nuestros oyentes también, no estoy pensando que son todas exclusivamente mujeres, un poquito un tour d'horizon, una vuelta a horizonte sobre, porque además surgió en las preguntas aquí que nos llegaron, finalmente, ¿qué piensas de la relación con China, sabiendo que tenemos el tema candente de Hong Kong, que ha ganado nerviosismo en estos últimos días, de las relaciones de la UE con Rusia, y luego, si te parece, sería bonito, ya que estamos en Argentina, abordar la cuestión de la negociación ya acabada, pero con el enorme reto de la ratificación de UE-Mercosur. ¿Te parece que le pasemos un poquito revista a estos tres escenarios, sabiendo que cada país puede tener también un poquito sus veleidades propias con estas terceras partes? ¿Cómo no? Rápidamente, bueno, Gran Bretaña aseguró, esa fue una de las primeras cosas que aseguró, que seguirá participando en el esfuerzo de defensa común. Es cierto, es una de las potencias, Gran Bretaña y Francia son las dos potencias nucleares del bloque, y es el interés de todo el mundo que Gran Bretaña siga participando en las operaciones de terrorismo, en la seguridad continental, que también tiene que ver con ellos. Todo eso también incluso es una cuestión de negociación, porque no nos olvidemos, por ejemplo, que Francia se ocupa de las fronteras continentales, digamos, que permiten parar la inmigración clandestina a Gran Bretaña. Es decir, esto es un te doy y tú me das, es todo motivo de negociación. Yo no me imagino que Francia pueda cambiar esa posición en las negociaciones, pero bueno, hay tantos puntos de pelea y de conflicto entre los países que a lo mejor les dice, bueno, si tú no aceptas dejar a nuestros pescadores que pesquen en tus aguas, nosotros no te cuidamos más las fronteras de este lado del Canal de la Mancha. Es decir, es toda una cuestión de negociación. Es cierto, la construcción europea todavía le falta muchísimo, le falta eso, desarrollar una Europa de la defensa, una Europa fiscal, una Europa sanitaria. Hay infinitas cosas que son recurso exclusivo de los países por cuestiones de soberanía. Pero de todas maneras, yo no me preocupo demasiado por eso, porque una vez más, siempre hay acuerdos con respecto a ese tipo de cosas. Es decir, la Unión Europea hizo, por ejemplo, una declaración la semana pasada ante el anuncio del gobierno israelí de continuar las anexiones en Cisjordania, etcétera, etcétera. Fue la Unión Europea la que tomó posición y dijo, no estamos de acuerdo. La Unión Europea no está de acuerdo. La Unión Europea, la diplomacia, recordemos que hay además un alto comisionado para la diplomacia, para las relaciones exteriores de la Unión Europea. Yo creo que aunque haya diferencias, siempre hay una coordinación constante y permanente entre la Comisión Europea y los responsables de la Comisión Europea y cada uno de los países. Absolutamente. Eso es muy raro, yo no recuerdo alguna cacofonía. Una cosa es, yo estoy hablando del oficial, porque cuando uno está en Bruselas y habla con cada uno de los embajadores, cada uno dice sí, no, porque no estamos de acuerdo, porque esto, porque estamos negociando, porque no llegamos, en fin, eso es por la galería, pero en general no hay diferencias entre las posiciones de... No, de hecho, Luisa, creo que es bueno recordarlo para nuestros amigos argentinos que nos escuchan, es que no hay que imaginar que lo que sale de Bruselas es como una caja mágica que uno aprieta el botón y sale algo envuelto en un paquete comunitario. Detrás hay 28 miembros que discuten los programas, las iniciativas, los montos asignados, y que cada miembro tiene su representación permanente en Bruselas, que son como enormes delegaciones que para un diplomático que se forma son espacios de aprendizaje fenomenales, ¿no es cierto? Así que cada país tiene la posibilidad de orientar, de participar, de hacer oír su voz, ¿no?
Por supuesto. Entonces, con China es exactamente lo mismo. Esa es una de las grandes preocupaciones de Angela Merkel para estos 6 meses, por ejemplo. Ya lo ha dicho claramente. No solamente la presidencia pro tempore tiene su proyecto, pero ese proyecto no lo puede aplicar si no es en coordinación con la Comisión Europea. Es absolutamente imposible. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, hablemos de Rusia, cuando hay un conflicto, por ejemplo, el conflicto en Georgia, la invasión rusa a Georgia, fue el presidente francés y fue Angela Merkel que fueron a negociar con Putin, pero después la Unión Europea hizo suyo esa posición y ese acuerdo y lo sigue defendiendo. Es decir, las sanciones aplicadas al régimen ruso fueron aplicadas por la Unión Europea, no por los países en particular. Y una vez que la Unión Europea aplica esas sanciones, todos los demás países están obligados, por supuesto, a cumplir con esa política. Siempre es así. Es decir, y yo creo que hay un mundo de diferencia entre el Mercosur y la Unión Europea. Es decir, es un error, y es un error de nosotros los periodistas que trabajamos, que cubrimos, yo no cubro el Mercosur, pero lo miro desde acá, pensar que la Unión Europea y el Mercosur son lo mismo. No tienen absolutamente nada que ver. A ver, voy a decirles un ejemplo, voy a dar un ejemplo brutal. ¿Ustedes se imaginan a un dirigente europeo pelearse con otro dirigente europeo porque no le gusta su posición ideológica y anunciar públicamente, ahora no quiero recibirlo en mi país y además voy a dejar la Unión Europea? ¿Alguna vez sucedió una cosa así? Cuando Bolsonaro, el presidente brasileño, dijo semejante cosa después de las elecciones argentinas, los europeos quedaron pasmados. Y el problema es que muchas veces los dirigentes latinoamericanos no se dan cuenta del efecto que hacen ese tipo de cosas cuando hay negociaciones en curso. En este caso, el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur, que demoró 20 años para ser acordado. No importa si es bueno o es malo, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Siempre hay canales de discusión. Es inimaginable que un dirigente europeo, aún los más, como digo yo, rebeldes o desobedientes o desordenados, ninguno, yo no recuerdo una cosa semejante. Absolutamente, ¿no? Aquí incluso nos llega una pregunta sobre la cuestión que quedó muy, de modo muy contundente escrita en la prensa, de que Europa, y particularmente era la posición de Francia, de que no se firmarían acuerdos con países terceros que no incorporaran los postulados, llamémoslo así, del Accord de París, ¿no? Que salió de la COP21, de la COP21. Aquí hay una persona en la audiencia que se hace la pregunta si esto es una posición realmente, un eje fuerte que se va a mantener, o si es un oportunismo de algún modo de Francia para darle un gustito a sus agricultores. Yo tengo mi opinión al respecto, pero me interesará la tuya, Luisa. Bueno, eso es una cuestión técnica. Francia no puede decir no lo voy a firmar. Absolutamente. Lo único que Francia puede hacer es demorar la firma, y el Parlamento francés no tiene la obligación de ratificar todo el acuerdo. Hay solamente un capítulo del acuerdo que concierne a los parlamentos nacionales. De manera que esas declaraciones de Macron, ustedes recuerdan, fueron
fueron en un momento de extrema tensión entre Brasil y que el Amazonas estaba en llamas. Exactamente, y Francia, no solamente por eso, sino porque Bolsonaro con su modo brutal de manejarse, había sido extremadamente desagradable con la señora, incluso con Madame Macron. Entonces era obvio que el presidente reaccionara de esa manera. Pero es cierto que el principio de reciprocidad es un principio fundamental y sagrado. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la pandemia. Es decir, Europa va a abrir las fronteras exteriores a 14 países y a China a condición de que China deje entrar a los nacionales europeos. Es una cuestión de reciprocidad. De manera que, pero yo creo que hay, dentro de las negociaciones del Mercosur, hay instrumentos que permiten penalizar a un país que no cumple con las reglas que firmó. No es, no vamos a firmar el acuerdo porque tal cosa. El acuerdo va a seguir su curso y probablemente entre en vigor dentro de 10 años como tiene que entrar. No, eso no es así. Volviendo a China, Luisa, porque tengo entendido, entonces, estamos en presidencia alemana hasta el 31 de diciembre, tengo entendido que se postergó un poco para el otoño, tal vez sea octubre-noviembre, la cumbre, puesto que la Unión Europea mantiene cumbres con la CELAC, por hablar para el de América Latina y Caribe, con China, con India, con África, y la cumbre con China la anunciaron para fines de año, para tener un poquito, ver las cosas más claras, ¿no? Con todo este tema de Hong Kong y también atrás tenemos las frustraciones de las primaveras árabes, ¿no? Que son una historia un poco triste cuando uno las mira, cuando uno mira para atrás. ¿Cómo lo ves? Gran Bretaña tuvo una iniciativa ayer ofreciendo tal vez la posibilidad a los hongkongueses, ¿qué opinas de esto? Yo creo que la Unión Europea va a hacer una declaración, si no la hizo, a lo mejor se me escapó, con respecto a la necesidad de respetar los derechos humanos de las poblaciones. Y después, como hace siempre, va a negociar mano a mano, sin necesidad de grandes declamaciones. La Unión Europea es lo que decía yo, es el funcionamiento de la Unión Europea, como en realidad toda diplomacia del mundo, no es un invento de la Unión Europea, con la única diferencia, como siempre digo yo, más o menos brutalmente, es que este continente está sentado sobre 2000 años de historia. Entonces, estas cosas las saben mucho mejor que todos nosotros, que somos unos niños comparados con la historia de este continente. Quiero decir, el nuevo mundo. Entonces, las negociaciones seguramente ya están incluso en curso, pero es cierto que era inevitable que Gran Bretaña hiciera una declaración pública teniendo en cuenta los lazos específicos que tiene Gran Bretaña con Hong Kong. Era absolutamente inevitable. Ya vemos que la Unión Europea se apresuró rápidamente a hacer declaraciones con respecto a las decisiones del gobierno israelí con respecto a Cisjordania. Además, tú evocabas bien ese juego diplomático que tiene su coreografía, por eso duele tanto cuando hay algunos líderes que entran en ese ballet como un elefante en una tienda de porcelana, y no doy nombres porque creo que los tenemos todos en la cabeza. Y recordaba bien también que el hecho siempre en la firma va a estar acuñada por la comisión, que tiene sus mandatos, pero antes eso no impide que haya grupos más pequeños, Visegrad, el grupo de Normandía, formatos más pequeños que permiten hacer avanzar las cosas, ¿no? Luisa, hemos evocado China, Rusia, bueno, daría para mucho porque está todo el tema de las sanciones, pero tal vez, como nos quedan unos 5 minutitos, sería lindo escucharte sobre, porque estábamos barriendo un poquito de modo muy rápido el planeta, esta vecina África que está a las puertas de la Unión Europea, está a las puertas de Italia, de Malta, de Chipre, de Grecia y de España. Entonces, ¿algún comentario al respecto? Bueno,
África naturalmente es la gran preocupación y dolor de cabeza de los líderes europeos. Como vos decís, y como solemos decir los periodistas, criticablemente, porque no es una buena fórmula, pero los periodistas siempre dicen, y estamos a 2 horas de vuelo de París o de Berlín o naturalmente, estás a 3 horas de vuelo, a 2 horas de vuelo del corazón de la Unión Europea, África. Y no solamente es en este momento el foco donde se centraliza toda la actividad terrorista que queda en África, no solamente el Estado Islámico, que por suerte parece más o menos desmantelado, sino todas esas ramificaciones que aparecieron en países como Mali o como en países de la costa occidental de África. En esa zona Francia está absolutamente presente. Muy comprometida. Y Alemania, que no es una potencia militar por voluntad propia, ofrece dinero, en fin, la mayoría de los países europeos están colaborando en la medida en que pueden. La presencia es una presencia francesa. Yo no sé, va a ser el gran problema de los próximos años en Europa, porque Libia es un país que está en proceso de sirianización, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay una guerra civil monstruosa, ese país era la boca de salida de toda la inmigración africana hacia el continente. La Unión Europea había pasado acuerdos con los dirigentes libios para que contuvieran a sus emigrantes. Un poco como con Erdogan, como mencionabas. Exactamente, ¿no? Pero ahora nadie controla. Hay interlocutores. Nada. O sea que naturalmente hay un foco de tensión terrible en las puertas de Europa. Yo creo que la política europea en África ha cambiado enormemente, y yo me felicito, en particular la política francesa, en las últimas 3 presidencias. No es lo mismo la France-Afrique del presidente Chirac que la relación que tiene Macron con África. Y de hecho, pero es cierto que la Unión Europea tiene que hacer mucho más. Y de hecho Borrell, que un poco sorprendió a algunos latinoamericanos, los hirió un poco, me atrevería a decir. Josep Borrell, que tiene a su cargo el servicio de acción, el servicio exterior de la Unión Europea, dijo prioridad absoluta a Balcanes y luego África, y no puso América Latina y Caribe, pero finalmente a veces no es mala noticia no ser prioridad, ¿verdad? Por supuesto, claro que no, porque además es cierto, vamos a decirlo de manera brutal, siempre lo urgente desplaza lo importante. Absolutamente. Entonces, América Latina está a 7.000 kilómetros de distancia o 13.000 de Europa. África está en las puertas de Europa. Hay que ocuparse de eso, y naturalmente los Balcanes. Es decir, yo lo decía en mi introducción, yo no creo que haya sido una excelente solución esa de negociar con el presidente turco y pagarle al presidente turco para que contuviera los inmigrantes venidos de los Balcanes, pero bueno, algo había que hacer, porque ese fue uno de los momentos en que Europa estuvo realmente en peligro de fracturarse. Las divisiones internas eran tan grandes, pero tan grandes, que el peligro era real. En consecuencia, había que hacer algo. Y es una vez más eso. Es decir, nosotros hacemos el gesto público y después vamos y negociamos tranquilamente, nos sentamos en la mesa y llegamos a un acuerdo para calmar la situación e ir solucionándola poco a poco. Pero yo creo que efectivamente el esfuerzo grande de la Unión Europea en este momento tiene que estar dirigido a África, no hay ninguna duda. Sí. Bueno, Luisa, creo que hemos llegado, tenemos la esperanza de haber cubierto un poco las preguntas que veo que me han transmitido muy eficazmente desde Marianne, Buenos Aires.
Tal vez después de ese tour d'horizon, la palabra del final, finalmente el trabajo de un periodista, una periodista para hacer emerger la conciencia europea en Europa, ¿en quoi ça consiste? ¿En qué consiste? Y con eso terminamos, a ver si lo contestás en un minuto. ¿En qué Porque tienen consiste? ustedes una responsabilidad en eso y combatir el euroescepticismo y que la gente vaya a votar y que tengamos esa ciudadanía europea. En una frase, ¿qué dirías? Es una tarea extremadamente difícil, Florence, porque los periodistas teóricamente no tenemos que opinar. Quiero decir, sí podemos opinar, pero cuando hacemos columnas y análisis. O sea que en mi trabajo en La Nación, ustedes verán siempre que hay la parte de información y la parte de análisis. Yo nunca trato en lo posible como regla, porque es nuestra obligación, porque es así como se trabaja, no mezclar nunca la información con la opinión. Pero es verdad que es un dar y recibir, porque si la gente no se interesa en un tema, es absolutamente... No lo ve. Inútil, claro, inútil, no lo ve. Escribir, no sabe, ¿no? Y yo veo con mucha preocupación, lo voy a decir para todos aquellos que me están escuchando, yo veo con muchísima preocupación, y, aunque lo justifico, la situación en Argentina en particular en este momento es muy complicada, muy difícil, la situación económica es terrible, pero cuando nosotros hacemos los sondeos del material más leído de los lectores argentinos y latinoamericanos, la actualidad internacional siempre llega última. Lo primero que se lee es, naturalmente, Argentina o México, lo que sea, y después Estados Unidos. Es decir, los latinoamericanos están informados sobre lo que pasa en Estados Unidos, hasta en el último estado de Estados Unidos, hasta la última pelea, el último enfrentamiento, y Europa no existe, y el resto del mundo no existe. O sea que a veces es desalentador, pero bueno. Para eso trabajamos. Bueno, Luisa, te agradezco muchísimo este viaje, este paseo juntas, y le paso la palabra a Marianne y a Patricia, nuestra amiga y socia Patricia, y presidenta, para cerrar la secuencia, esperando haber cumplido con los tiempos. Sí, francamente ha sido un lujo, y la justificación de tener un Chapitre France, Marianne, justamente por este cierre que acaba de hacer Luisa de la visión tan parcial, tan sesgada, que es un poco culpa, admitimos, nuestra, de los latinoamericanos, de lo que estamos viviendo y que nos absorbe mucho la realidad de nuestro propio país. No te olvides, Luisa, que es constante el volcar y el volcar millones de información, pero más allá de esta interesante visión sobre Europa, ha sido la solvencia de ustedes dos que han transmitido con una sencillez y una calidez y una solvencia, un background intelectual que tienen las dos y un oficio que ha hecho de esta charla un lujo que, repito, se graba y se retransmite para todos aquellos que lamentablemente no pudieron estar presentes hoy y se la perdieron. Muchísimas gracias, la generosidad, y el Chapitre France inaugura con un éxito brillante con ustedes dos, Luisa y Florence. Muchas gracias. Merci beaucoup.